¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un mundo que no siempre entiende tus necesidades? ¿Qué significa realmente hablar de inclusión y empatía? Este podcast busca sensibilizar sobre el espectro autista y los trastornos del neurodesarrollo, desmitificar conceptos erróneos, fomentar la inclusión y abogar por la igualdad y el respeto hacia la diversidad. Yo soy Cristina Chacón, especialista en terapia del lenguaje. En voz alta. Hola a todos y bienvenidos a este podcast en voz alta. Mi nombre es Cristina Chacón, soy terapeuta del lenguaje y juntos construimos un mundo inclusivo. El día de hoy tenemos un tema muy especial y muy interesante en lo particular. A mí me encanta, me fascina. Pero antes de hablar o de entrar con nuestro tema, te invito a que me sigas en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como terapeuta Cristina Chacón, para que estés al pendiente de los episodios que estamos subiendo, que compartas y me ayudes a llegar a más personas. Y bueno, pues para entrar en tema, hoy vamos a hablar de lo que son los sistemas de comunicación y cómo nos ayudan a obtener pues esta parte, ¿no?, de la comunicación con personas que pues aún no logran acceder a ella. Y para eso pues tenemos, creo yo, a una experta en el tema. Ella es terapeuta de comunicación humana, tiene formación en varios modelos de intervención temprana como SDM, Jasper, y actualmente está haciendo su certificación en el modelo PECS. Entonces, pues te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y te lo dije cuando me invitaste, yo creo que nos hace falta más gente que tenga ganas de visibilizar todo esto que está importante. Muchas gracias esta invitación. No, gracias a ti, Valia. Pues hay que unirlos, ¿no? Hay que unir fuerzas. Creo que todavía somos muy pocos los que tenemos aparte de ser terapeutas y de trabajar ahora sí que en el campo de batalla, de salir y visibilizar, ¿sí? Que lo hemos hecho juntas en café de sensibilización, pero ahora mira, en esta era sí, hemos salido otro formato con cámaras, pero bueno, el punto es el objetivo, ¿no? Cumplir lo que es la sensibilización. Sí, claro que sí. Sí, genial. Gracias a ti. Cuéntanos qué es lo que te llevó a especializarte en PECS, cuál ha sido tu formación, por qué te gustó esta parte, cuéntanos más. Bueno, yo siempre desde el inicio trabajar con chicos, con niños, siempre ha sido como, yo sabía desde chiquita que esto me iba a dedicar. No sabía que específicamente el autismo, pero la vida me fue llevando para esto. Cuando yo salgo de la carrera, yo trabajaba puro, es como articulación, ¿no? Y me gustaba, pero era como que algo como que me faltaba, y yo siempre he sido una persona que está como en mucho movimiento, que le gusta salir, que no le gusta hacer lo mismo siempre. Entonces pues la articulación te lleva como muchas repeticiones, ¿no? Entonces como que algo me faltaba, y llegaron pues pacientes y la vida y terapeutas y maestros, y pues terminé trabajando con autismo. Y pues empiezas a ver este paradigma que vemos, ¿no? En que tienes que salir, que no te puedes quedar solo con el consultorio, que no te puedes quedar solo con la casa, que no te puedes quedar solo con lo que trabajas en la escuela, sino al mundo afuera. Y muchas veces y muchos chicos no tienen esta oportunidad de acceder, ¿no? Y pues empezamos a ver perfiles de pacientes en donde pues no accedían al lenguaje verbal. Entonces, ese tipo de casos siempre fueron los que más me llamaron, porque son casos que son un poco pues más críticos, ¿no? A nivel de conducta, a nivel de elaboración sensorial, y en eso te concentras. Siempre te concentras como terapeuta en lo que se ve y en lo que no debe hacer y en lo que no es correcto o adaptable y así. Y como que poco a poco yo me di cuenta que me faltaba algo, ¿no? Me faltaba esta parte como, bueno, pues qué padre que esté controlado en la casa, qué padre que en la escuela ya esté sentado, pero ¿y luego? Porque yo sentía que me quedaba como corta con eso, ¿no? Y entonces pues fue cuando empecé a investigar sobre sistemas alternativos de comunicación. Y fue cuando me llevaron a PECS, que es un sistema, una metodología de enseñanza para aplicar un SAC, que es un sistema de comunicación. Y fue eso, ¿no? Fue la necesidad me llevó a esta parte, y pues te das cuenta que puedes cambiar muchos panoramas a través de eso. Muy bien. Y bueno, ahora sí cuéntanos más a fondo qué es un sistema de comunicación. Nada más existe PECS. No, cuéntanos. PECS, yo les explico a los papás que PECS es como una marca. Un sistema de comunicación es como una herramienta que nosotros
como profesionistas, pero especialmente como papás, pues podemos brindar al paciente o al usuario, se le conoce así, con la intención de que tenga una comunicación funcional. Creo que ese es como el primer punto, ¿no? Estamos muy enfocadas como terapeutas del lenguaje a esta parte del habla. Literalmente el habla es eso, o sea, emitir sonidos, palabras, pero hay un proceso atrás que a final de cuentas pues se necesita desarrollar para poder pues en el fin del aula, ¿no? Entonces, un sistema de comunicación lo que hace es esto, fomentar bases suficientes y es un ataviaje, es un apoyo para poder desarrollar estas habilidades en un chico. Y eso de comunicación funcional. Muchos chicos hablan y no comunican. Pues estamos hablando que me imagino que ya lo han abordado aquí varias veces, pero está esta parte de pues campos semánticos como colores, animales, figuras geométricas, y dejamos de lado pues la parte importante, lo que es funcional, el que te pueda pedir agua, que tenga hambre, que le duele algo. Entonces, el sistema de comunicación ayuda en esto, o sea, favorece una comunicación funcional. Existen diferentes tipos de SACs y pues van encaminados de diferentes perfiles, ¿no?, de pacientes, pero a final de cuentas son ayudas que pueden dar y se pueden ver de muchas maneras, carpetas de comunicación, tableros, tú puedes traer incluso tu sistema de comunicación en el celular, la tableta. Entonces yo los he visto hasta como colgados de llaveros, o sea, pon así que hicieron el límite, ¿no? Pero es un andamiaje que te ayuda a favorecer la comunicación en diferentes contextos cuando el niño no puede acceder a esto. Hablo de niños porque es lo que normalmente sucede, pero lo que normalmente nos toca a nosotros ver en terapia, pero incluso, por ejemplo, en pacientes afásicos, un sistema de comunicación es indispensable. O sea, entonces no nos podemos quedar solamente con lo que ya se ve, que ya se tiene, sino pues es abundar un poquito más. Okay. ¿Cómo decides cuál es el sistema de comunicación que requiere tu paciente? Pues ahí tienes que hacer, es un proceso. O sea, cuando te llega un niño, hablo de niños, pero bueno, cuando te llega un paciente, tú lo primero que haces es una evaluación general. Vuelve lo mismo, no te puedes quedar solamente con que si habla o no habla. Tienes que valorar qué tanto comprende, qué tipo de cosas son las que comprende y cómo lo hace mejor. Normalmente sí, los niños, y se menciona mucho, es que los niños con autismo son muy visuales, no todos, o sea, entonces se tiene que valorar todo este proceso. Y como sistema de comunicación alternativo o combinativo no solo se utiliza en autismo, pues tienes que valorar también si el paciente tiene comorbilidades, si tiene dificultades de atracción, si vas a poner imágenes, fotografías, dibujos, o sea, toda esta parte. Tienes que saber también si tiene algunas dificultades motrices, que pasa muy seguido, cada vez es un común. Y por último, pues esta es la parte del paciente, pero tú también tienes que valorar el compromiso familiar, la solvencia económica, el apoyo que tiene la familia. Entonces, tiene que hacerse una valoración completa en referente a esto, ¿no? O sea, no solo con el niño, sino con el contexto en el que se desenvuelve el niño. Y a partir de ahí, el proceso se tiene que ir dando a la enseñanza. Por eso PECS, que es como tan importante, porque te da un sistema de paso 1, paso 2, paso 3, esto es lo que tienes que hacer. Y esta es la manera en que lo vas a enseñar. Creo que tenemos como un tabú o un concepto de que un sistema de comunicación es poner imágenes y esperar a que el niño se comunique milagrosamente para ellas. Y no, o sea, no podemos esperar que un niño asocie el dibujo de la manzana con la manzana que tiene enfrente. O sea, se debe de hacer un proceso de enseñanza. Y eso es a lo mejor lo que a mí me fallaba mucho en un principio, o sea, que yo decía, pues el pito está aquí, o sea, dámelo. O sea, es tan fácil, y no es cierto, o sea, tienes que haber un proceso de enseñanza como con todo. Entonces, ese es el proceso, o sea, después de la valoración, te das cuenta de las habilidades y de esa oportunidad que tiene tu paciente, y entonces, a partir de ahí, empiezas a personalizar. El sistema de comunicación siempre, siempre, siempre se tiene que adaptar a las necesidades del paciente, no al revés. Entonces, esto quiere decir que vamos a adaptar en base a sus necesidades, en base a lo que sí utiliza en su contexto, lo que sí necesita utilizar. A lo mejor para un paciente va a ser
muy importante utilizar frutas y verduras, porque en su casa sí son, pero en otro lugar a lo mejor ni siquiera comen eso. Entonces necesitamos personalizar mucho lo que presentamos y pues también empezar a ver qué características, o sea, por ejemplo, un tablero de comunicación involucra el señalamiento, ¿ok? Un dispositivo electrónico involucra la agilidad de poder salir o entrar entre pantallas. Entonces, una carpeta de comunicación involucra el movimiento, o sea, que el niño tenga habilidades motoras para despegar una tarjeta y desplazarse. Entonces, cuando esto no se tiene, ¿qué vas a hacer tú como terapeuta para personalizarlo? O sea, estamos hablando de que una vez incluso me tocó poner una campana en lugar de que el niño no se moviera. Me tocó utilizar se llaman como soportes ergonómicos, que se utiliza para que la persona quiera apuntar o pueda elegir, que son como instrumentos. Cuando no me ven es difícil explicarlo, ¿no? Pero son como, así como un andador, es un soporte. También se utilizan este tipo de soportes para poder acceder a los tipos de saxo. Entonces, ¿cómo lo eliges? Pues en base a qué paciente y las características individuales que tiene. Y a partir de ahí, pues se hace pues un entrenamiento desde cero para que la persona también lo pueda realizar. Ok. Y bueno, aquí me surgió una duda. PEX, ¿lo utilizas como único modelo o lo puedes complementar? Es un complemento. O sea, digo, la teoría dice que no existen requisitos y que debes pudieras utilizar fielmente el modelo y el niño va a aprender a comunicarse. Yo sí lo utilizo más como un complemento con algunos casos. Tenemos terapias. Creo que sería importante aquí mencionar que utilizar o entrenar para un sistema de comunicación no compensa el hecho de que el niño siga necesitando sus terapias semanales. O sea, tú le estás dando una manera de comunicarse, pero también tienes que enseñarle cómo. Entonces, esto debe ir siempre de la mano. O sea, por ejemplo, nosotros en el consultorio, a lo mejor yo soy la que lo manejo, lo evalúa, pero pues todas las terapeutas tienen que saber. Y la escuela y los maestros tienen que saber y todas las maestras tienen que saber. Entonces, pues así es como se va dando y empiezas a combinarlo. O sea, sí se debe de llevar la metodología como tal, o sea, son 6 fases más atributos y entonces le empiezas desde la fase 1, fase 2, fase 3, pero llega un punto en donde te puedes quedar en una sola fase que, por ejemplo, es quiero limonada. Y entonces te puedes quedar ahí un rato porque el sistema te permite trabajar muchas cosas, muchos conceptos mientras estás en este momento. Entonces se puede combinar perfectamente y no está peleado con un tipo de intervención. Muy bien. ¿Y qué impacto en la calidad de vida has visto tú de cada paciente del antes y el después de comenzar con su sistema? Es abismal. Hay muchos pacientes que tristemente llegan con nosotros cuando ya es el último recurso. Tenemos un paciente que llegó de 18 años, que nunca accedió al lenguaje verbal, completamente agresivo, con muchas dificultades, ya no nada más por el paciente, sino a nivel emocional y económico de los papás, ¿no? Entonces, cuando nosotros implementamos esto, nos damos cuenta que el cambio pues no fue tan drástico para nosotros terapeutas, porque pues empezó a atender, se empezó a quedar sentado en mesa, empezó a seguir algunas actividades muy simples por el nivel cognitivo del paciente. Pero tú hablas con los papás y te das cuenta que ya se queda sentado, ya tiene algunas instrucciones, ya hace algunas actividades sencillas. Y para ti a lo mejor no es el salto abismal que tú has esperado o que esperas a todos tus pacientes, pero para la familia sí es. Y estoy hablando de un chico grande, ¿no? Pero también hemos visto otros ejemplos en donde el hecho de poder darles una estructura a los niños a nivel de imágenes también hace que haya una estructura a nivel cognitivo. Y empiezan a realizarse las dificultades de conducta bajan muchísimo. La irritación, la ansiedad de los pacientes baja mucho y comida de la familia muy clara. Entonces, pues nosotros hemos visto mucho avance en esta parte. Ahora te comentaba que nosotros lo manejamos como en ambas partes, ¿no? O sea, yo te puedo enseñar, pero pues tú lo tienes que aplicar, ¿no? Y hemos visto muchos avances a nivel de atención, a nivel de memoria, de retención,
de comprensión. O sea, tengo una chiquita que no habla, pero me puede platicar perfectamente que hace rato un cuento de por qué el lobo estaba triste. O sea, entonces, darles esta oportunidad, pues aparte de bajar todo esto negativo que pudiéramos llegar a tener, pues también nos da otro enfoque, o sea, otras oportunidades de aprendizajes incluso académicos que normalmente creo que estamos buscando como familias. Pues. Ok. Y esa es la parte bonita, ¿verdad? Esa es la parte linda. Pero ahora vamos a ver la otra, ¿no? Sí. ¿A qué desafíos te enfrentas? Sí, creo que los que conocemos de estos temas o los que estamos implicados en pues toda esta parte del autismo, la neurodiversidad, tenemos muchos tabúes acerca de un sistema de comunicación alternativo o aumentativo, ¿no? Dependiendo del caso. Existen los de que se hacen flojos, que no van a hablar nunca, que se van a quedar estancados. Entonces, creo que a mí en mi práctica las mayores dificultades que he tenido vienen en cuestión de esos conceptos, no en cuestión de implementar los sistemas. Cuando las familias se dan cuenta que los sistemas sirven y que el niño está comunicando y que aceptan esta idea y que a lo mejor no lo va a hacer de la manera convencional, que no quiere decir que sea lo correcta. Entonces empiezan las familias a cambiar este chip. Pero pues para llegar a esto, para que los papás también acepten el uso de esos sistemas, pues es difícil, ¿no? Primeramente nosotros como terapeutas, bueno, yo porque ya aprendí un poco más, pero en realidad cuando sales y cuando te dicen tiene un sistema de comunicación, para mí era antes como muy lindo, yo no puedo, ya no salió. Entonces, hay muchas dificultades todavía a nivel social que se están presentando, hay mucha parte de investigación. Aquí en México estamos en pañales en sistemas de comunicación, entonces todavía falta mucho entrenamiento, mucha información y mucha sensibilización a este aspecto, porque si hubiéramos utilizado sistemas de comunicación en el momento correcto, pues a lo mejor el panorama para muchas familias hubiera cambiado. Claro, totalmente. Y hablando pues de estos tabús, ¿no? Como terapeuta del lenguaje, ¿a qué barreras crees que nos enfrentamos nosotros los terapeutas cuando estamos hablando? O cuando vemos, por ejemplo, ¿no? Que vemos que nuestro paciente ya no va hablando verbalmente, ¿verdad? ¿Qué barreras crees que presentamos? Pues creo que va mucho a esta parte de, incluso está como el ego de terapeuta, de decir, híjole, es que no lo estoy logrando, ya ves, lo intento por otro lado y ahora busco y luego me concentro y luego creo que no nos sentamos siempre a decir qué necesita el paciente, no qué necesito yo. Entonces creo que es una de las principales cosas. Las dificultades de acceso a la formación es algo que yo considero que es muy difícil, más estando aquí a lo mejor en el sur es un poquito más accesible toda esta parte, pero acá en el norte no tanto. Entonces pues creo que es una de las principales dificultades y creo que todavía al minuto de que se nos enseñó, todavía teníamos como este discurso de inténtalo todo y después ves y si no funciona, pues aplicas esto hasta ti. Claro. Y bueno, es lo primero que cambié siendo maestra. Me apuesto que ya saliste después, ¿me imaginan de cuando yo estaba en la formación? No, pues sí, no, ahorita a mis alumnas, pues es lo primero que les digo, o sea, no nos esperemos. ¿Por qué? Porque si va a hablar o no va a hablar, el sistema te va a ayudar, solo que lo vas a ver más rápido. O sea, entonces, creo que es como perder el miedo. O sea, dejar de perder el miedo porque te permite incluso concentrarte en otras cosas, en ampliar más áreas. Y entonces, como que cada vez es eso. Muy bien. Y hablando de manera general, ¿qué mitos, ya vimos algunos, ¿no? Pero haciendo un pequeño resumen, ¿qué mitos crees que tenemos en cuanto a los sistemas de comunicación que te gustaría desmentir hoy? Que son muy caros. Un sistema de comunicación puede utilizarse imprimiendo una hoja. Te puede costar 10 pesos. Entonces, que son muy caros, que todos son digitales. No es cierto, existen formatos en papel que son imprimibles, que es muy difícil enseñaros y no es cierto. O sea, en realidad parece, ya cuando lo estás haciendo dices tú, ¿era todo? O sea, no es tan difícil. Pues esta parte creo que es la principal, o sea, de que te dejan, o sea, que van a dejar de hablar. Nosotros te podemos ir en mi consultorio de 10 niños que tenemos que implementamos PECs, 8 empezaron a verbalizar.
Entonces, yo creo que ha sido como el mito más fuerte. Creo que también sería aquí importante no solo ver los mitos, también hay desventajas de lo que es un sistema de comunicación. Pues solo se puede uno a uno, es más lento, llega un punto en donde pues necesitas más, o sea, entonces toda esta parte creo que ha sido como, pues se dificulta mucho en esta parte como de los mitos, realidades, si lo uso o no lo uso. Ok. ¿Qué consejo le darías a tanto terapeutas o familia para sí considerar el uso de un sistema de comunicación? Creo que lo primero que deberíamos hacer es cambiar el panorama que tenemos como terapeutas. No existe un libro que te diga por no utilizar un sistema de comunicación, créeme, lo hemos buscado, no existe. Entonces, no debes esperarte a que se acabe la intervención temprana para aplicar. Normalmente la intervención temprana se acaba a los 5 o 6 años. Entonces, si a esa edad tu paciente no tiene acceso al lenguaje verbal funcional, necesitas aplicar un sistema de comunicación. Ya no es si quieres, o sea, es una necesidad. Entonces, nosotros como terapeutas debemos estar muy pendientes a esto. Ahora, si nosotros damos un estancamiento de 3 a 6 meses en donde no ha habido avances significativos en el área de comunicación, no solo estoy hablando de habla, sino de comunicación funcional, de lenguaje no verbal en nuestro paciente, es candidato para un sistema de comunicación. Entonces, si ya tienes esa información como papá o como terapeuta, pues creo que el siguiente paso y lo que recomendaría es tomar decisiones. O sea, toma la decisión que sea mejor para el futuro de tu paciente. Y creo que la recomendación en las familias es, no se esperen, busquen información, no se esperen a que el terapeuta les recomiende, o sea, busquen información, accedan a estos sitios. Hay muchísimas capacitaciones a nivel digital, virtual, que son gratis. Arasac tiene muchas, es una página de internet donde tú te puedes meter y hay entrenamientos para papás, para terapeutas. Entonces, que no se esperen a recibir hasta los 5, 6, 7, 8, 18 años la necesidad de un sistema de comunicación. Y creo que pues para agilizar esta parte de los terapeutas que se capaciten, que nos actualicemos. No porque utilicemos un pictograma, que es una imagen, una tarjeta, estamos utilizando un sistema de comunicación. No porque utilicemos una agenda visual, es un sistema de comunicación. Esos son apoyos visuales y pueden ayudar muchísimo a estructurar y a favorecer la comprensión del paciente, pero no es un sistema. No es algo que el niño pueda utilizar diariamente, cotidianamente. Entonces, creo que la formación y el tomar decisiones es lo que yo debería de recomendar a todos. Muy bien. Para cerrar, ¿qué mensaje quisieras dejar, pues tanto igual para padres y para terapeutas, de la importancia del sistema de comunicación? O sea, que realmente este sistema, pues como dices, no es que me lo va a hacer flojo, ¿no? En realidad la comunicación es un derecho para todos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mensaje quisieras compartirles? Nosotros tenemos la habilidad de poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestros deseos. Y eso es un derecho. O sea, eso es un derecho de cada persona que exista en salud mental. Cuando nosotros no le permitimos a nuestro paciente o a nuestro hijo acceder a este tipo de sistemas cuando realmente lo necesitan, estamos perjudicándolo, o sea, de manera legal y de manera emocional. Creo yo que ya estamos en un momento a nivel sociedad en donde ya no necesitamos ser como los demás. Ya no necesito comunicarme de la misma manera. Que lo podamos hacer pues sería lo ideal, y sí, eso sería lo más fácil, sería lo óptimo, porque todo en esta vida está diseñado para poder aprender de esa manera, pero no es el único camino. Entonces, creo que si nosotros como sociedad empezamos a también realizar este tipo de cambios y este tipo de diferencias en nuestra intervención, pues también vamos a poder lograr otro tipo de cosas. Y que la manera convencional no es siempre la mejor de las maneras.
pero al final de cuentas, hable o no hable, acceda al lenguaje verbal, hable poquito o no, lo que queremos es que el niño, el paciente, el adulto sea lo más independiente y autónomo posible. Y si esta es una herramienta, ¿por qué no la vamos a utilizar? O sea, si podemos llegar a eso, ¿por qué no? Creo que, o sea, con todos estos pues capítulos que he ido grabando, vuelvo, o sea, siempre de cerrar viene lo mismo, la aceptación de la diversidad, ¿sabes? O sea, porque aquí no es que todos nos tenemos que comunicar de la misma manera. El punto es comunicarnos. El camino al de hijas y el que mejor te favorezca, por el que comunicarles, ¿no? No, y creo que todavía las familias nos falta aceptar eso. Tenemos una niña que empezó a los 8 años con un sistema y le fue muy bien cognitivamente, mejoró muchísimo su atención. Y de repente yo le puse una tarea a la mamá de, vayan y cómprense una niña con el sistema. Y me dijo, no, ni. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me vean que mi niña utiliza una carpeta. Y entonces, pues me di cuenta que el trabajo no era nada más con el paciente. Claro. O sea, también a mi mamá le necesitaba trabajo. Y ahorita puede pedir su nivel de matcha. Perfecto, ella sola. Y es un proceso. Y es un proceso. Y no se trata tampoco de que a todos los niños les pongas un sac. O sea, no. Se trata de aprender a diferenciar y aceptar que pues todos somos diferentes. Pero al final de cuentas, todos somos diferentes, pero tenemos que acceder a las nuevas oportunidades. Entonces creo que ahí está el punto, la clave. Muchas gracias, Vania. Ha sido un placer para mí escucharte y aprender de ti. Y después te estaré contactando. Pero me parece un tema súper importante y realmente esta cuestión de mitos, o sea, hasta a mí me sirve, ¿sabes? Porque te digo como terapeuta y es muy claro esto de el ego, ¿no? O sea, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué lo estoy haciendo mal? Pues no probablemente, ¿verdad? Pero más bien siento que es la manera, el camino que estás eligiendo, no está de tu pequeño. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Resume aquí a las necesidades de tu paciente. Él es el que manda. Y él es el que nos... Y pues no es la manera de que tú estás acostumbrada. Claro. Entonces, pero al final de cuentas eso es lo que te mueve y te va a hacer mejor profesionista. Bueno, ahorita mencionabas sobre lo que es un sistema aumentativo y alternativo. ¿Me pudieras explicar la diferencia? ¿Qué trata cada uno? Sí, todos los sistemas de comunicación se pueden hacer alternativos o aumentativos. Esto va a depender de pues, las características individuales de cada paciente. Un alternativo se refiere a que el sistema se utiliza cuando el usuario o el paciente no accede de ninguna manera al lenguaje verbal. ¿Qué quiere decir? Que no está hablando, no está emitiendo algo. Entonces, el sistema se utiliza con la intención de suplir el lenguaje verbal. Mientras cuando utilizamos un sistema aumentativo, lo que se busca es que a lo mejor el paciente dice algunas palabras, algunas frases ecolálicas, pero lo que dice no me suple las necesidades comunicativas que se necesitan acorde a la edad, al contexto. Entonces ahí cuando utilizamos el sistema como una estrategia para ampliar el vocabulario, por eso se le dice aumentativo. Y esto sí tiene como muchas variantes, o sea, desde lograr que articulen, pues que estructuren más palabras, oraciones, hasta literal empezar a meter pronombres, adjetivos, toda esta parte. Nosotros incluso lo utilizamos cuando queremos favorecer la fluidez o la articulación. Estamos hablando de que pues estuvimos evolucionando con un mismo sistema desde, tenemos pacientes que no hablaban nada, se les dio un sistema alternativo y este sistema se fue modificando porque el paciente lo necesita y terminamos en uno aumentativo, pero ya ni siquiera como un uso diario, sino como una herramienta de terapia que el niño ya dominaba perfectamente y nos ayuda a favorecer pues otras cuestiones a nivel de comunicación. Así es. Muchísimas gracias. Ay, Cantani, muchísimas gracias a ti. Te invito a que me sigas en redes sociales, en Facebook e Instagram como terapeuta Cristina Chacón, compartas y así me ayudarás a que este episodio llegue a más personas. Gracias por acompañarnos en este episodio donde cada historia cuenta y cada voz importa. Recuerda que la diversidad nos enriquece y juntos construimos un mundo inclusivo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.